La 301 hay que abordar, historia viva para contar, cultura que te hará vibrar. La 301 lista ya, San Miguel espera, ven a disfrutar. Fuímonos. San Miguel está de fiesta y con mucho orgullo celebramos este día, 495 años de orgullo, empeño y mucha cultura. Conmigo, Marvin Aguilar, y hoy vamos a hablar de la Fundación de San Miguel y su celebración. Marvin, ¿por qué es tan importante San Miguel como ciudad en la época de la colonia? Bueno, primero a mí me gustaría comenzar diciendo de que se habla de que el Salvador actual es Cuscatlán o Cuscatán, si usamos el náhuatl. Pero muy poco se habla y los migueleños ignoran, aún los migueleños que se dicen miguelenses, ¿verdad? Ignoran cómo era que se llamaba esta región. Esta región no era Cuscatán ni Cuscatlán. Esta región, hay un debate entre historiadores sobre si la vamos a llamar Nequepio o si la vamos a llamar Menalaca. Entonces, Nequepio estamos hablando de lengua mangue, chorotega, que viene de Nicaragua. Y era como los lencas de Nicaragua se referían a esta región. Entonces, ellos hablaban de que aquí era Nequepio, que podemos interpretarla porque hay, digamos, hay prefijos todavía de la lengua mangue que no se pueden entender, pero sí podemos saber que el sufijo ni significa como mío, de, ¿vea? Y el prefijo quepio puede significar obviamente algo geográfico, ¿vea? Entonces podemos hacer una interpretación que Nequepio, que era como los indígenas chorotegas desde Nicaragua se referían al actual oriente salvadoreño, significará tierra extraña, tierra lejana, ¿no? Podríamos hablar. Y es comprensible interpretarlo así porque Nequepio, visto desde Nicaragua, es allá a lo lejos, aquella tierra lejana, ¿no? Entonces, ese nombre Nequepio aparece en el pleito que tiene don Pedro de Alvarado con Pedro Arias Dávila, que eran los dos conquistadores en Centroamérica que empiezan a pelearse la zona oriental salvadoreña, que es lo que va a llevar a don Pedro de Alvarado a mandar a don Luis de Moscoso al oriente actual salvadoreño a fundar la villa de San Miguel de la Frontera en 1530. Cuando dice don Pedro Arias Dávila, conquistador nicaragüense, mis tierras llegan hasta Nequepio, está queriendo decir que sus tierras, llegan lo que sería Nicaragua, llegan hasta San Miguel de la Frontera. Hasta el Lempa, ¿no? Okay. Hasta el río Lempa, porque eran como las fronteras naturales. Los ríos van a ser siempre las fronteras naturales. Entonces, pero en la refundación de San Miguel en 1535, don Cristóbal de la Cueva, que es el que refunda la ciudad, que la trae de Santa Elena, Usulután, al actual enclave, en el acta de refundación que la tenemos, habla de que se va a refundar la ciudad, o la villa más bien, ¿no? En el valle de Menalaca. Entonces, ¿qué significa Menalaca? Ya Menalaca no es chorotega, que es la lengua mangue, sino que es potón, es lenca. Y va a entenderse que, por ejemplo, el sufijo laca significa siempre región, tierra de. Y mena es una palabra lenca, del potón lenca, que aún no, que está perdida en el diccionario de la lengua lenca y no podemos definir claramente qué es. En ese sentido, podríamos decir igualmente que Menalaca va a significar la tierra de, el valle de, como es que le llaman los españoles en el acta de refundación de 1535 de la villa de San Miguel de la Frontera, significará la tierra de, que puede estar referida a algo geográfico, que estamos hablando río, montaña, volcán, ¿verdad? O de una persona. Vea, sería como el señorío de. Entonces, Menalaca va a significar la tierra de Mena, por ejemplo. No tenemos claro qué significa Mena, pero sí podemos entender que se refiere como a un río, a una
montaña o a una etnia. Entonces podríamos Probablemente. decir que es la tierra de los Mena. Entonces cuando ya venís a la actual San Miguel en el enclave, te preguntás si la palabra chaparrastique, ¿de dónde surge? Entonces, en un trabajo que yo hice con los lencas, que tienen, por decirte algo, su enclave más importante en la zona oriental es Guatajiagua, pudimos establecer que ellos se llamaban a sí mismos no lencas. Los lencas es el nombre que le dan los españoles. Los nahua le llamaban chontales, que puede venir significando los que no hablan nahua, ¿verdad? La palabra chontal, que tiene que ver con que eran bastante violentos, bastante primitivos, bastante salvajes. Lleva esa connotación, ¿va? El que no habla nahua no es civilizado, por ejemplo, ¿no? Entonces le llamaban chontales, ¿no? Los nahuapipil, o sea, la gente del resto del Salvador actual, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaban ellos? Ellos se llamaban chapanastiques. El chaparrastique ya tiene que ver con cómo los españoles oían, cómo los españoles entendían. Ya una degeneración también Claro. del lenguaje mismo, ¿no? Claro, claro, que es, por ejemplo, lo que nos llevaría a establecer el uso de la J, ¿va? La tan llevada J, que es cuando vos oís en una lengua que no es la tuya una palabra, la decís como la entendés, como la has oído, Claro. no necesariamente con la fonética correcta que lo hablan los hablantes de esa lengua, ¿no? Sí. A mí el tema de hablar sobre la fundación de la vía de San Miguel de la Frontera me llevó a ponerle mucho interés el tema, porque aún siendo migueleña, y yo tengo que aceptarme a culpa porque eso es lo que nos pasa, muy pocos conocemos sobre la historia, la verdadera historia de San Miguel. Entonces creo que hoy a través de la 301 es una oportunidad para que podamos compartir la fundación de la ciudad, la importancia que la vía de San Miguel de la Frontera representó en la época de la colonia. O sea, off the record estábamos hablando de que no se trataba de que San Miguel como tal, como un departamento como una parte de El Salvador, sino que era una parte, una región importante dentro de un grupo de zonas bien importantes a nivel de Centroamérica, ¿no? Sí, entonces vamos a poder hablar de Cuscatlán y Nequepio. Es decir, El Salvador actual Integrado. se funda Ujú. en dos naciones indígenas. Una, Cuscatlan, que son los nahuapipil, y la otra, Nequepio o Menalaca, que es donde vivían los lencas. Eso es El Salvador actual. Entonces ahí habían dos naciones. Y la nación lenca abarcaba Nicaragua, Honduras y El Salvador. Entonces era una región bastante grande, porque no eran las fronteras actuales que conocemos, y esta misma situación hizo que al fundarse la vía de San Miguel de la Frontera existiera lo que se conoce como la diadema, ¿no? De Conchagua, claro. que es León y Choluteca, cuya base principal o ciudad más importante era la vía de San Miguel de la Frontera. Entonces eso ya te está diciendo que después de la independencia, por error de los padres fundadores o próceres, El Salvador pierde esos territorios que pudieron haber sido en la actualidad también León, parte del Salvador, y Choluteca, parte del Salvador. Lo que sucede es que los españoles vienen a esta región buscando oro y no vienen pensando que van a fundar un país, una nación, un estado. No venían de paseo, sino que venían a ver qué lograban, ¿no? Si te fijas, es muy diferente a cómo, por ejemplo, los colonos británicos llegan a Estados Unidos. Ellos llegan a Estados Unidos a fundar una nueva nación. Tierra, una nueva nación. Y por eso el Día de Acción de Gracias es el Claro. último jueves de noviembre. Pero aquí no vinieron a eso. Vamos a ver qué logramos. Aquí vinieron a buscar oro, porque eran españoles con grandes deudas. Entonces venían aquí a buscar oro para poder resolver su problema de deuda, ¿no? Que tenían en España. Entonces, esto le va a ir dando el carácter. O sea, a San Miguel lo fundan con una idea, contener al otro conquistador, Pedrarías Dávila, para que no le quitara más territorio a don Pedro de Alvarado. Entonces, eso te va a marcar mucho la mentalidad. El nombre de la frontera te dice que estamos aquí para detener al enemigo, que estamos aquí para
defendernos, que estamos aquí para pelear. Entonces, con el tiempo, una vez que se asientan las propiedades y que la corona interviene y le dice a Pedro Arias Dávila y a Pedro de Alvarado, quieto, va, aquí va a ser tuyo, ya llegaste, ya nadie se pelee nada. San Miguel va a volcarse por el clima, ese es otro elemento, fíjate que va a ser importante para la ciudad. El clima va a permitir la explotación del jiquilite. El jiquilite es la planta que daba el añil. Entonces, a partir de ahí, esto va a hacer que grandes extensiones de la zona oriental se dediquen a el oro azul. El oro azul se le llamó porque en la época colonial España solo tenía dos grandes lugares de producción de añil, que era Venezuela y El Salvador. Y en el caso de El Salvador, la gran zona de producción añilera va a ser la zona oriental. Y va a ser San Miguel esa cabecera. Entonces, eso le va a dar una gran importancia económica y una acumulación de riqueza a las familias que vivían aquí. Y es bien interesante porque de una u otra manera, los que nos hemos desarrollado en el país, entendíamos y hablábamos de lo que en un momento era el café de significativo en nuestra economía, que eso surgió, ponerle los 60, 70, si le querés poner, o quizás. A partir de 1880. Por ahí, de los 800, ajá, bueno, pero lo que te quiero decir es que el tener la conciencia de que en algún momento el añil significó una columna vertebral en función de la gestión económica de la zona, era... Hoy ya no existe absolutamente nada de eso, pues. Bueno, yo no diría eso, fíjate, porque por lo menos yo de la zafra añilera que comenzaba en febrero y terminaba en noviembre, la fiesta de San Miguel a día de hoy es en noviembre, precisamente como herencia del añil. Sí, ¿verdad? Pero estoy hablando de gestión, de extracción de añil y todo. Todas esas situaciones ya no se generan acá. Ahora, en el oriente no, pero en el país todavía, por ejemplo, en Suchitoto hay ciertos lugares que extraen el añil y te pintan la ropa de manta pero todavía, ya ¿no? pero ya no de una más manera, como algo vintage, es ¿no? correcto, pero ya no como una manera industrial. Es correcto. Sí, lo que sucede es que también para San Miguel el hecho de que la India metiera, digamos, los colores sintéticos, hizo que el añil, que era con el que se pintaba la tela de color azul, ya no fuera tan importante, porque el proceso de formación del añil, de extraer el añil, que era todo manual, bastante ecológico, por eso es que se ha rescatado por algunas poblaciones como Suchitoto, es porque es bien ecológico, claro. O sea, es decir, machacas con los pies, la planta. Y en el caso de San Miguel... Era un tema cultural, exacto, claro, ellos los españoles lo van a procesar como miraban que los indígenas lo hacían. Entonces, en el caso de San Miguel, el lugar que se conoce como el Obrajuelo, sí, ¿verdad? Es precisamente porque había un obraje. Obraje era, si tú quieres, la fábrica donde se producía el añil, ¿no? Entonces, San Miguel fue tan importante que dentro de las familias, digamos, prominentes de la ciudad en la época colonial, vas a encontrar a la familia Aycinena, que era el marqués de Aycinena. O sea, en San Miguel vivió gente noble, que era, y fíjate bien, el marquesado de Aycinena era la familia más rica de Centroamérica en la época colonial. En ese sentido, vamos a tener claro que alrededor del marqués de Aycinena, que vivía en San Miguel, en la villa de San Miguel de la Frontera, van a surgir otras familias como los Ávila, como los Hoyos, como los Lousel, e incluso para las finales de, digamos, en la transición de la colonia a la república, va a surgir la familia Bosque, que si te fijas, eran dueños de todo lo donde hoy es el cuartel, la tercera brigada. ¿Te acordás que había una parada justamente exacto, en la ruta, allá en el bosque? Ahí terminaba el recorrido de la ruta urbana, todavía en los 70s, sí. Era el bosque. Entonces, eso no era porque era un bosque, sino que porque pertenecía a la familia de apellido Bosque, que van a ser de las familias más prominentes. Y las haciendas del marquesado de Aycinena en San Miguel va a ser, digamos, en Moncagua y Chirilagua y Quelepa, que es la zona más rica en agua que tiene incluso a día de hoy San Miguel.
Y las grandes ciudades que van a surgir después de la vía de San Miguel de la Frontera, las ciudades satélites, van a ser en Usulután, que es incluso donde se asientan los mexicanos que venían acompañando a los españoles, y que debe de haber un cantón en Usulután que se llama Mexicanos, así como en San Salvador existe el distrito, antes municipio de Mexicanos, y también en Sonsonate va a existir un barrio que se llama Mexicanos, porque eran los tlaxcaltecas que venían acompañando a los españoles en la conquista de El Salvador, eran la única nación indígena que había sido reconocida por la corona española y que gozaban de tener un embajador en la corte del rey de España y que les daba reconocimiento como nación, el reino de España, a los tlaxcaltecas. Esto hacía que donde ellos fueran acompañando a los españoles, estaba España obligada a darles un territorio para que ellos ahí se asentaran. Y esos territorios van a recibir el nombre de los mexicanos, ¿verdad? Era para los mexicanos, que terminó llamándose mexicanos. En ese sentido era San Alejo, además, ¿verdad?, que va a convertirse en la gran zona de afrodescendientes, ¿verdad?, incluso a día de hoy, que va a ser si quieres, un cinturón afrodescendiente, que va a ser San Alejo, Uloazapa y Comacarán, incluso por las minas, y la villa, que va a ser la ciudad, que va a ser solo de españoles. Ahí te he construido cómo va a crecer y lo que va a ser en la actualidad San Miguel, que es una ciudad compuesta por africanos, indígenas y españoles. Una gran fusión. Vamos a seguir hablando sobre San Miguel, la importancia, lo que representó y lo que representa San Miguel. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos para continuar hablando sobre la historia y fundación de San Miguel de la Frontera. Regresamos en un momento. Lista ya, San Miguel espera, ven a disfrutar. Fuímonos. Cultura que te hará vibrar. La 301, lista ya, San Miguel espera, ven a disfrutar. Fuímonos. Continuamos con la 301. Recuerde que puede encontrarnos a través de nuestras redes sociales, la 301 Ruta de Historia. Estamos disponibles a través de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Marvin, sigamos hablando sobre la fundación de San Miguel de la Frontera. Y si hay que definir cuáles fueron los puntos históricos que definieron el desarrollo de la ciudad los primeros siglos, ¿a cuáles te podrías referir? Bueno, lo que sucede es que más allá de que estemos celebrando 495 años, hay que decirlo que, por ejemplo, Quelepa y los poblados lencas tienen una antigüedad de 1500 años, 1300 años. Tú vas a encontrar, por ejemplo, existencia en este lugar de 25 millones de años, ¿no? O sea, atrás. 495 años es bien poco en relación a lo que, digamos, la zona geográfica. La trascendencia en cuanto a antigüedad, claro, de la zona. Porque celebramos la llegada de los españoles con la fundación de la villa, pero aquí había gente viviendo. Quelepa es mucho más antiguo que San Miguel, es una ciudad milenaria que fue quedando sola, inexplicablemente, no se sabe por qué. Yo me atrevo a hacer una hipótesis sobre por qué abandonaron Quelepa, y es por lo del volcán. Me da la impresión de que el volcán atemorizó a la gente, y el volcán nunca ha hecho una erupción, por ejemplo, como la del Caldera en Joya de Serén, que las dejó soterradas. Que destruyó, pero si tú te acordás, hace como unos 10 años, el Chaparrastique, casualmente el 30 de diciembre, empezó a hacer unas fumarolas. Sí, fue en diciembre. Sí, que fue una... Porque la fiesta de fin de año se arruinó en la ciudad. Mucha gente se fue. Que tuvo una erupción, pero que fue... No fue erupción, sino que fue una fumarola muy diferente a las que estamos acostumbrados. Empezó a tirar incluso material, arena. Sí. ¿Verdad? Ceniza es la palabra. Empezó a tirar ceniza de una forma que no lo había hecho. Sí, era típico. Por ejemplo, en mi vida
¿vea? Es la primera vez que yo vi al chaparrastique tirar ceniza de manera, ¿vea?, abundante. En la que todos nos afligimos. Entonces, si te acordás, la gente se fue de la ciudad. Sí, claro. Vea, y se arruinó la fiesta del 31 de diciembre porque empezó a hacerlo el 28, 29. Pero mira, y el 30 ya estaba, digamos que el Ministerio de Medio Ambiente declaró una emergencia para evacuaron a la gente que vivía ahí. Entonces me da que algo similar pudo haber sucedido con el volcán y que hizo que Lepa se fuera deshabitando. No se sabe por qué, pero se fue deshabitando. Pero cuando analizas eso, entonces podemos hacer, digamos, 5 etapas en la historia de San Miguel. Y es la época precolombina, que es todo lo indígena, la época colonial, que son 300 años, la época republicana, que llevamos 200 años, y también podemos hablar dentro de esos 200 años, podemos hablar de la época moderna, que es el siglo XX, y también la época contemporánea, que nosotros le entendemos como de todo lo que va del siglo XXI. Es decir, llevamos 25 años de la época contemporánea. Entonces podemos hacer 5 bloques históricos de la ciudad, porque tienen sus particularidades. La época republicana lleva 200 años, pero dentro de esos 200 años tenés el siglo XX, que ha sido, ¿verdad?, movido, ¿no? Claro. Y tenés el siglo XXI, que llevamos 25 años de vida, ¿no? Entonces, y que va por esas líneas también. Entonces, si me lo preguntás, en la época colonial, que la vimos mucho en el tema, en el bloque pasado, podemos hablar de quizás un evento transicional entre la época de independencia y la colonial. Es el evento que pasa en diciembre de 1811. San Salvador había tenido ya demasiados impuestos por parte de Guatemala y los criollos salvadoreños, es decir, hijos de españoles nacidos en El Salvador actual, deciden que había que quitar a las autoridades guatemaltecas para poner autoridades salvadoreñas. ¿Independizarse de? No es la palabra que ellos buscaban, porque el levantamiento de 1811 no buscaba independizarse de nada. Ellos lo que querían era que ya los guatemaltecos, tampoco, quería que los guatemaltecos ya no gobernaran la provincia de San Salvador y que el intendente, que era como el presidente o el jefe de Estado, fuera salvadoreño y no guatemalteco. Cuando yo te he dicho en el bloque pasado que el marqués de Aycinena era la familia más rica en San Miguel y ejercía influencia, obviamente social, económica en la villa, era de origen guatemalteco. Entonces imagínate que el hombre más rico de El Salvador era guatemalteco. Entonces la autoridad de España en El Salvador era de Guatemala. Entonces eso fue ocasionando una rivalidad de nacionalidades nacientes, si tú quieres. Y si se le pudiera buscar un nombre, ¿cuál sería? ¿Qué era lo que querían? Lo que querían era cambio de autoridades. O sea, entonces el pleito no era con la corona española, era con la Capitanía General de Guatemala. Que era como su inmediato, la máxima autoridad. Entonces no era que querían separarse de los españoles, sino que ya no de Guatemala. El pleito era con los guatemaltecos, porque eran los que decidían poner impuestos. Entonces no le consultaban a la gente los impuestos, entonces los ponían. Entonces San Miguel, cuya riqueza era el añil, y la ciudad se movía de febrero a noviembre, si te fijas, la mayoría del año se movía en torno al añil. En noviembre terminaba la zafra añilera y era cuando había dinero y se pagaban a todos los trabajadores, tanto los añileros grandes como los poquiteros, que así se le llamaba a los pequeños productores de añil, recibían su dinero y se daban los adelantos para febrero. Se contrataba a la gente, le decía, vaya, mira, el otro año quiero que también vuelvas a trabajar. ¿Cómo se llama eso? ¿Corretaje? Que era el anticipo, el pagar el anticipo de tus... exacto, de la zafra siguiente, que iba a comenzar 4 meses después, porque costaba conseguir trabajadores. Que de hecho, durante todo ese tiempo, lo que yo me enteré es que el tema del recurso humano, del apoyo, siempre ha sido un problema. Todavía a día de hoy, para trabajar en el campo. Correcto, correcto. Pero eso tiene mucho que ver con los salarios bajos. No, y también acordate que había mucha incidencia por parte de los alcaldes de la zona. O sea, ya había se ejerció cohesión, ¿no? Coacción, perdón.
Entonces, siempre se volvió eso, era generado por una inestabilidad. Bueno, entonces el punto es de que el añil salía de San Miguel a Guatemala y de Guatemala se embarcaba a Londres, que era donde estaba el mercado mundial del añil. Entonces los migueleños, asustados, dijeron, bueno, vamos a ver, si nos vamos a separar de Guatemala o estamos peleando con Guatemala, nos estamos peleando con España, porque las autoridades de Guatemala las pone el rey. Entonces esto es un pleito con la corona y de seguro estos de San Salvador lo que van buscando es, hoy dicen cambian al intendente guatemalteco y después van a decir ya no queremos al rey. Entonces los migueleños se juntan donde hoy es la cancha Álvarez, porque esa era como la zona central. El portal era el mercado, fíjate, y el parque era... El portal Prunera. El portal hoy que se llamaba San Francisco, hoy se llama Prunera, era el mercado. Eso nació como mercado, por eso si te fijas, tiene toda... Bueno, ese edificio que está ahorita no era el mercado, pero era como la plaza para mercadear, ¿no? El parque... No, pero el hecho de que si vos ves el centro como tal, tiene mucho espacio y claro, todo es que era la plaza, todo eso era la plaza central. Para que haya dinámica. Todo era el centro. Entonces estaba el parque, que era Plaza Central, no se llamaba Parque Álvarez, eso se va a llamar hasta el siglo XX Parque Álvarez, que después va a ser la Cancha Álvarez. Y la iglesia, ¿verdad? San Francisco, que es la más antigua que se fue construyendo, ¿no? Entonces los migueleños se reúnen ahí y San Salvador les envía una proclama donde le pedían a la villa de San Miguel que firmara incorporarse a para la protesta de quitar a las autoridades guatemaltecas de San Salvador. Entonces los migueleños se reúnen y llaman al verdugo, porque, o sea, es decir, la justicia se aplicaba en base al Código Español, es decir, había un verdugo que latigaba a la gente y que ahorcaba a la gente, ¿no? Cuando se le aplicaba un delito, ¿no? La ley por un delito. El verdugo quema esa proclama y el párroco de San Miguel, que era el doctor Miguel Barroeta, era el cura, también otra familia importante, o sea, los Barroeta eran familia añilera con haciendas, ¿no? O sea, era gente rica, el cura era de la familia rica, ¿no? De San Miguel, que era otra familia. Hace una gran proclama, un gran discurso donde habla de que San Miguel no debe de adherirse a esas intenciones de los sansalvadoreños, que esa es una locura, que van a hacer los migueleños sin el apoyo de la corona española. Y dicen que si bien es cierto, los españoles cobran mucho impuesto, pero ellos han sufrido con nosotros las mismas penurias que hemos sufrido indígenas y negros aquí. Entonces el miedo era, bueno, si nos separamos de España, ¿cómo vamos a vender el añil? ¿Cómo? O sea, San Miguel no tiene barcos. Quedaba en riesgo. San Miguel no tiene barcos. San Miguel no habla inglés. ¿Cómo vamos a ir hasta Londres a vender esto? O sea, se nos arruina todo el negocio. Entonces no echemos a perder la fuente de riqueza de la ciudad, ¿no? Entonces ese podría ser, digamos, el evento de transición más importante. Y no solo queman la proclama, sino que envían tropas a San Salvador para contener a los insurrectos, ¿no? Entonces San Miguel se declara leal a la corona española y es por eso que al siguiente año, en 1812, el gobernador o el capitán general de Guatemala, el doctor Bustamante, la máxima autoridad de Centroamérica de la corona española, propone ante el rey Fernando VII que a San Miguel se le declare muy noble y leal ciudad a la corona española. Entonces somos la única ciudad en El Salvador que tiene un título nobiliario. Porque para las ciudades el rey les daba varios títulos, ¿no? Entonces San Miguel es la única ciudad del Salvador que tiene el título nobiliario de muy noble y leal ciudad, y que es por estar en contra de separarse de la corona española. Podemos decir que los migueleños de la época no querían por motivos económicos separarse de España, ¿no? Lo cual va a ser bastante interesante. Antes de eso, quizás podría yo mencionarte otro evento, si lo quieres, para la feligresía católica importante, que es el aparecimiento de la Reina de la Paz en 1690, finales del 1600 casi, donde los franceses atacan, que ya lo hemos hablado en otros, digamos, en otros espacios, los franceses atacan en otros espacios, los franceses atacan Amapala, la ciudad que hoy conocemos como Puerto de la Unión, que es Puerto San Carlos de la Unión, y lo queman, lo destruyen, y los franciscanos de allá agarran la imagen de Nuestra Señora de las Nieves y la traen para San Miguel, la guardan en el Templo San Francisco, y ahí, digamos,
con el tiempo le van a dar la advocación de Reina de la Paz, que tiene que ver con una situación de crisis económica y de delincuencia y de vandalismo que había en la ciudad, y que aparece en la figura de la Reina de la Paz para que traiga como un mensaje la paz social a la ciudad. O sea que el tema de la delincuencia ha sido muy recurrente dentro de la... Había que creer en, Exactamente. había Lo que que pasa poner las esperanzas en. Lo que pasa es que en aquel momento pues no ibas a decretar un régimen de excepción, sino que ibas digamos, a tratar de convencer de manera milagrosa. Acuérdate, esa mentalidad mágico-religiosa que tenían los indígenas, que también tenían los africanos y que también tenían los españoles, les hacían ver como que una nueva imagen católica podía resolver los problemas si les pedía, ¿no? Y también llamaba a la contrición para evitar eso. Entonces podría decirte que es eso, ¿no? Eventos importantes en la ciudad, porque la imagen de la Reina de la Paz va a cristianizar la feria de noviembre, que es el término de la zafra de añil. Había toda una feria porque venía gente, compraba, comerciaba. Aquí no se hacía nada más que añil. Entonces aquí había que comprar queso, había que comprar vino, había que comprar carnes, había que comprar azúcar, había que comprar arroz, había que comprar telas, había que comprar ropa. Entonces todo eso generaba un comercio en noviembre que fue poco a poco montando una feria. Y entendería que en la medida de que se fue, que la producción del añil se fue haciendo más escasa, tenía que buscar una connotación. O sea, el hecho era celebrar, el hecho era generar la actividad económica, y qué mejor manera que la celebración celebración de fiestas religiosas. Sí, claro, la iglesia miraba, primero había durante la América Española una tradición que la iglesia católica cristianizaba la tradición, y vio en la feria de noviembre, en ese intercambio, también la oportunidad de lograr limosnas, de lograr diezmos, claro, ¿no? Para ellos. Entonces, así fue como aparece ya obviamente la figura de la Reina de la Paz como... patrona. No, todavía no, sino que como la imagen religiosa. Como la advocación. Que iba a... No se hablaba todavía de patronazgo, porque la patrona de San Miguel era Nuestra Señora de las Victorias. Así está establecido en el acta de fundación de la ciudad de 1535. Y obviamente el patrono va a ser San Miguel Arcángel, porque por eso se llama la villa como el Arcángel, San Miguel. Entonces la Reina de la Paz aparecerá hasta 1690 y no va a ser patrona de la ciudad hasta principios del siglo XX, cuando la corona Monseñor Dueñas y Argumedo como patrona de la ciudad y copatrona del Salvador. ¿Estás hablando de qué años? Estás hablando de 1921. Mira, o sea que eso fue en el siglo XX. Ajá, eso, o sea que el patronazgo de la Reina de la Paz cumplió 100 años el 2021. Entonces tiene 103 años, ¿no? Okay. 104 años el patronazgo. Pero era la primera imagen, la patrona es Nuestra Señora de la Victoria. Entonces, a partir de ahí, digamos, la ciudad va a sufrir allá por 1870, va a sufrir una transformación. El centro histórico de San Miguel, colonial, va a ser lo que conocemos hoy como Cancha Álvarez. El portal Prunera, ya te dije, era el mercado, la iglesia parroquial y el parque central, ¿vea? Que hoy se llama Cancha Álvarez, en honor a Miguel Álvarez Castro, que es literalmente el primer poeta del Salvador. Y es así porque los poemas más antiguos que se han hallado en la poesía, en el Parnaso salvadoreño, que es el lugar donde están los poetas, es precisamente de Miguel Álvarez Castro, originario de San Miguel, que era de una familia también con haciendas en Moncagua, porque las familias con haciendas, con obrajes, de mayor, digamos, propiedad, estaban de Monquelepa, Moncagua, Chapeltique, hasta Ciudad Barrios, por ejemplo, ¿no? Ahí van a estar repartidas las grandes haciendas de las grandes familias de San Miguel. Entonces ahí vas a ir encontrando que de estas haciendas van a salir personajes como Francisco Gavidia, cuya familia tenía haciendas en el lado de Ciudad Barrios. Va a ir saliendo la familia Barrios, que es la de Gerardo Barrios, que tenían sus haciendas donde Sesori, por ejemplo, ¿no? Vas a ir viendo a la familia Guzmán, que heredan las haciendas de la familia Ibarra y Melón, que eran dos añileros ricos de San Miguel, pero de origen guatemalteco. Y ellos, al morir,
adoptan o lo traen desde Costa Rica siendo muy joven a Joaquín Eufrasio Guzmán, que va a ser el suegro de Gerardo Barrios y que tiene una participación política dentro de la claro, estructura claro. de Entonces, estas familias son las que se van a componer como las familias más influyentes ya en la época republicana. Y van a decidir construir un nuevo centro. A raíz de los eventos de 1875, que los migueleños queman el ayuntamiento, sí, que era de madera, y que cuyo líder, digamos, académico, revoltoso, va a ser el doctor Antonio Rosales, del cual tenemos una escultura en el Parque Rosales, y que estuvo a punto de ser fusilado, y que el presidente le perdona, le conmuta la pena de fusilamiento. Vamos a tener que hacer una nueva alcaldía, porque le dan fuego a esa alcaldía. Claro. Y como era de madera, se quema. Lamentablemente ahí también se quemaron todos los archivos coloniales de la ciudad. Se perdió un gran valor histórico, ¿verdad?, que nos serviría mucho para muchas cosas en la actualidad. Y va a ser, digamos, una mujer, que lo hemos dicho, doña Adelaida Guzmán, de Barrios, la esposa de Gerardo Barrios, la que va a pensar cómo rediseñar digamos, el nuevo centro histórico. Que va a ser republicano y va a ser liberal. Entonces decide construir la Catedral Basílica, donde está en estos momentos. Donde la conocemos. Donde la conocemos. Obviamente el parque que va a estar enfrente, que también se llamaba Plaza Central, va a llevar el nombre de su padre, Joaquín Eufrasio Guzmán, por eso el Parque Guzmán. Más arriba va a haber otro parque que va a llevar el nombre de su esposo, el capitán general Gerardo Barrios, o Parque Barrios. Y allí se construye finalmente la nueva, que ya no se va a llamar ayuntamiento, que era como se llamaba, sino que se le va a llamar Palacio Municipal. Entonces es así como ellos van a construir el nuevo centro histórico, que dejó de ser la Cancha Álvarez, que es el viejo centro colonial, y pasa a ser entonces, digamos, el actual centro donde está Catedral, Alcaldía, los portales, incluso el Portal Curi, el Parque Barrios, que va a ser, eso se le llamaba antes como el Campo Marte o la Plaza de Armas, porque enfrente estaba el cuartel, y en ese lugar era donde aprendían hacían los ejercicios los pocos militares que tenía San Miguel. Entonces, ellos van a transformar esta familia, va a ser un grupo interesante, porque el cuñado de Gerardo Barrios va a escribir la oración a la bandera salvadoreña, y va a ser el primer antropólogo del país, colega, David Joaquín Guzmán. El Museo Nacional de Antropología en El Salvador lleva su nombre. Y también dentro de ese núcleo social va a haber otro migueleño, Juan José Cañas, que va a ser el que finalmente escriba la letra del himno nacional de El Salvador, también de esa misma generación, ¿no? Y de ese mismo círculo. Y la migración nunca se ha detenido, que aquí vengan mucho nicaragüense y mucho hondureño, por aquella influencia que hablábamos de la diadema de Conchagua, del arco de Conchagua, que es que teníamos influencia con León, Nicaragua, y con Choluteca. Entonces va a venir un hondureño notable a venirse a San Miguel, que se va a emparentar con los Guzmán Barrios, que va a ser el general Trinidad Cabañas, que va a terminar El Salvador poniéndole a un departamento su nombre. Cabañas. Entonces, San Miguel era un centro multicultural, o sea, político, económico, importante, pero liberal. Es decir, los liberales, todo esto que te estoy hablando era el Partido Liberal. El color del partido de Gerardo Barrios era el vino tinto. Es una mezcla como de rojo con, rojo con, ¿qué será? Con azul, quizás, va a dar vino tinto. Entonces, esa va a ser la bandera que circulaba en San Miguel, la bandera política, porque eran los colores de Gerardo Barrios. Entonces, de alguna manera, eso va a formar el carácter de la ciudad bastante rebelde. Hay una combinación de razas, o sea, a diferencia de San Salvador, diría yo, que no tiene esa mezcla, pues, el tema de poder de la parte africana, española, indígena. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros tener la incidencia de mucha cultura, ¿no? Sí, es decir, lo puedes ver en la comida, lo puedes ver en las danzas. Eso contribuyó a definirnos cómo. Lo puedes ver en las danzas folclóricas, lo puedes ver también, el clima tuvo mucho que ver, lo puedes ver, por ejemplo, en las tradiciones, ¿verdad?
vas encontrando ahí esos rastros arqueológicos y antropológicos que nos dicen más o menos cómo va a ser digamos, este sincretismo de ciudad. Entonces San Miguel va a ir creciendo así, va a ir teniendo una mentalidad bastante rebelde, que cuando Gerardo Barrios es derrocado del poder y cae en desgracia y se le fusila, digamos, primero todas sus propiedades son decomisadas, la familia obviamente cae en desgracia política, en desgracia social. Vas a tener que los conservadores, que va a ser el otro partido que tiene su origen tanto en gente de Santana y que va a estar más, digamos, dedicada al café, que va a ir siendo la nueva fuente de riqueza en El Salvador, deciden partir a San Miguel, que era toda la zona oriental, partirla primero a Usulután como un departamento y La Unión a un departamento, para que San Miguel, ya no se levantara, para que no hubiera, digamos, ese ímpetu que desarrollaron los barrios Guzmán de querer hacer desde San Miguel un centro de poder económico y político, que lo era. Lo que pasa que también en esa época, ¿cómo que se llama? Todo lo que fue la parte occidental y central del país estaba adquiriendo mayor fortaleza. Entiendo yo que también toda la parte de infraestructura se estaba direccionando, todo lo que eran ayudas. Pero todo estaba vinculado al café. Es correcto. O sea, ¿Por qué? Porque ya el añil ya no se volvía algo tan representativo dentro del crecimiento del país mismo, ¿no? Entonces, sí, dejó de ser rentable económicamente. Claro, aparte de, ¿cómo que se llama? Cuando empezó a desarrollarse el tema del café, el desarrollo de la planta y todo se estaba obligado a condiciones específicas para su mejor calidad. Raíz de esto fue que un Santa Tecla, un Santa Ana lograron poder convertirse en fuertes productores de café en la zona. Eso les generó poder porque había, lógicamente... Pero todo tiene que ver con cuestiones políticas, porque obvio, quienes desarrollan Santa Tecla y desarrollan Santana son los conservadores. Del Partido Conservador. Que son los que van a, digamos, finalmente a quedarse con las grandes propiedades para producir café. Entonces, el café se ha vuelto en los últimos años como la fuente de riqueza, el añil ya no lo es. Claro. Pero de alguna manera, en el siglo XXI, la cosa ha vuelto a cambiar porque gracias a las remesas que envían, digamos, los salvadoreños en el exterior, cuyo grupo más numeroso es de la zona oriental, ha permitido que, digamos, el comercio sea mucho más importante en la zona oriental que en Santana. Esto porque ya también el café está en declive, el café ya no es importante, las remesas son más importantes que el café y la mayoría de remesas vienen a parar al oriente del Salvador. Entonces San Miguel ha vuelto a recobrar de alguna manera la importancia económica. Este problema de la economía siempre ha perseguido a la zona oriental y lo vas a encontrar que para 1959 ya, digamos, en el siglo XX siempre va a haber la necesidad de modernizar aquellas fiestas coloniales del final de la zafra de noviembre que venían desde la época colonial y deciden introducir los migueleños de aquella época una festividad de calle, lo cual era novedoso en el país porque no existía que alguien en la calle hiciera una fiesta. Entonces deciden crear en 1959 el Carnaval de San Miguel, ¿vea? Que es hasta día de hoy, ya lleva más de 60 años y que se ha convertido en una fiesta que todos los municipios emblemática, no la podemos negar. Pero para el país, ¿vea? Obviamente para el país es la fiesta nacional, se volvió representativa también. Es una fiesta nacional de Salvador, pero no ha logrado, si tú quieres, tener el carácter, por ejemplo, de otros carnavales, el de Mardi Gras en Nueva Orleans, pero si hablas el de Brasil. Claro, pero yo pensé que te estabas refiriendo a una festividad salvadoreña como tal. No, pues sí, yo te dije, la fiesta nacional del Salvador. Claro. Pero no puedes decir que el carnaval de Centroamérica es el carnaval de Centroamérica, porque está en La Ceiba hay uno, en Punta Arenas hay otro, está el carnaval de Veracruz. Entonces, es decir, cuando conoces las otras festividades vinculadas a esto de carnaval,
está el de Colombia, ¿no? El de Barranquilla. Sí, de Barranquilla. Entonces, Barranquilla, es decir, que son monstruos, monumentales sí. en comparación con el nuestro, que es pequeño, ¿no? Cuando comparas con eso. Entonces, no hay que sentirse menos, porque sí, es la mejor fiesta de El Salvador, pero puede mejorarse. No te había prestado, no te entendí, pero sí, es cierto. O sea, claro, al final, ¿cómo que se llama? Si cuando se tomó a bien generar una festividad importante, se tomó como inspiración el carnaval, el de Mardi Gras, sí, ¿no? el de Nueva Orleans. Entonces, si vos estableces parámetros, o sea, no tenemos pero ni lápiz. Claro. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda mejorar, pues siempre se puede mejorar. Y si nos ponemos a hablar de lo que era el carnaval en sus inicios a lo que estamos hablando ahora, ¿son diferentes? Claro, sí, pero ha ido mejorando. Claro. No podemos decir que ha ido empeorando, sino que ha ido mejorando. Porque el primer carnaval fue con 8 orquestas y hoy hay más de 50 orquestas, ¿no? Y, claro. la extensión es más geográfica, que cubre el carnaval, es más grande. Sí. Pero la idea del carnaval siempre fue económica, fue para reactivar, porque había una cosa interesante que decía la gente de la época: aquí en San Miguel no hay nada que hacer. Es una ciudad aburrida y nadie viene. Entonces, ¿qué hacemos para que la gente venga? Y de paso caliente. Claro. Sí. ¿Sabes que esa cuestión del clima fue la que imposibilitó para que San Miguel nunca fuera la capital de El Salvador? O sea, a nadie le gustó digamos, venir. Pero fíjate que esta zona es mucho más tranquila con los terremotos. Sí. Por ejemplo, sí. En San Miguel tiembla, pero no hay terremotos. Es el tema de la planicie y todo hay eso, terremotos, ¿no? Alrededor. La Unión es zona ha tenido grandes terremotos. Chinameca, Jucuapa ha tenido grandes terremotos. Pero San Miguel nunca ha tenido un terremoto que bote las casas. Así ha temblado fuerte. Pero el problema de San Miguel es el volcán. El volcán de San Miguel puede ser de alguna manera el miedo que siempre ha tenido, que por eso yo tengo esa tesis de que se fueron de los habitantes de Quelepa. Esa fue la razón. Y que pues San Miguel vive pendiente de que eso algún día haga una erupción brutal y nos obligue a evacuar de la ciudad. Pero no ha pasado en siglos, en miles de años. Bueno, ha sido fuerte, pero no como para soterrar la ciudad. Sí, mira, y es interesante porque si tomamos la consideración del tema del volcán, si vos te das cuenta cómo ha venido mutando todo el comportamiento de la ciudad como tal, el caso es de la reactivación que se está teniendo con el tema de la calle hacia el cráter del volcán como tal, que en los últimos, ¿qué? Serán 10 años, se han logrado activar. Obvio, tomando como punto de interés el tema del desarrollo que hubo en el Boquerón. O sea, posguerra, después de la guerra. Cerro Verde y el Ilamatepec en Santana. Sí, correcto, pero al final, si vos te acordás, te acordás porque quieras o no, todo esto nosotros lo vivimos, que posterior a la guerra, San Miguel entró en una etapa de mucha reactivación. Tal fue el caso de que, bueno, con el tema de la década perdida, nosotros pasamos una etapa en el que sí se contrajo toda la parte económica por el tema de la guerra, pero después de eso permitió activarse y hoy por hoy siempre se vuelve un riesgo el volcán, pero también con miedito, pero ahí seguimos, pues, a eso. Sí, no, porque es una realidad, el volcán ahí está. Forma parte de nuestra vida diaria. Es decir, pues. Es como el calor, o sea, si no te gusta el calor, tenés que irte de San Miguel, porque San Miguel nunca ha sido helado. Es correcto. Si le tenés miedo al volcán, pues bueno, también andate de San Miguel, porque eso va a estar ahí, el calor y el volcán, eso va a estar ahí siempre, ¿no? Ahora, lo que sí se puede hacer, creo yo, y cuando comparás, por ejemplo, yo hace poco he estado en el Cerro Verde y en el Ilamatepec, cuando ves todo el desarrollo que hay allá, tanto de hostales, tanto, ¿cómo se llama?, de turismo. Tú ves un día lunes, un día martes, gente escalando el volcán incluso el hotel del Cerro Verde, ¿no?, que se ha reactivado. Entonces, eso no lo ves en San Miguel, no lo ves en la zona oriental. Creo que hace falta mucho por entender que debe de pensar en algo más elaborado. Creo que no hay mucha elaboración a la hora de pensar
el comercio turístico, ¿no? Las oportunidades. Son muy pocos los lugares que están haciendo ese esfuerzo. Sí. Pues parece que todo es poner un negocio, vender lo que sea y sacar pisto. El tema ¿no? de la comercialización enfocado. La extracción es decir... buscarlo como la plaza de, porque al final sí. eso es lo que ha funcionado. Incluso las ventas más humildes en el Cerro Verde tienen una estética. Hay una estructura. Que podría mejorarse, por ejemplo, ¿no? En vez de esas champas tan clásicas y de pobreza que tiene El Salvador, pueden ser kiosquitos bonitos de madera en esa parte. Mira, Marvin. Pero no, aquí es el velacho, es el contragolpe. o la sombría, ¿no? La sombría grande. Mira, ¿no? Marvin, yo te voy a decir una cosa. Yo no pierdo la esperanza, porque si estamos hablando de una ciudad que se mantuvo alejada de dinámicas comerciales producto de la guerra, si pasamos, ¿cuántos años pasamos nosotros donde tuvimos que crear nuestro propio ecosistema? O sea, yo no pierdo la esperanza que San Miguel va a ser una ciudad que va a resurgir con dinámicas que van a generar y que van a potenciabilizar la economía de la zona. O sea, yo siempre me pregunté el hecho de, ¿tuvimos nuestra propia gaseosa o no? Uh-huh. Eso habla mucho de lo que somos los migueleños. El tema de que no lo tuvimos. Pero todo ese desarrollo de los 50, que es lo que tú estás hablando, se hace porque estaba tan lejos San Salvador que había que producir las propias cosas en San Miguel. Y después se volvió limitado por el tema de los accesos, que por la guerra no podía llegar. Hoy tenemos buenas vías de comunicación en comparación a los 50 y todo viene de San Salvador. Sí, ¿verdad? tristemente. Ajá, ya decidimos no producir mucho aquí. Pero lo que pasa es que de siempre el tema de la movilidad te genera costos adicionales, uh-huh. o tal vez el poder buscar otras alternativas de producción o surtirse incluso por otros lados. Los grandes negocios tienen sus centros de producción en San Salvador y no montan un centro de producción local, por ejemplo, ¿no? Para que de aquí distribuir a la zona oriental, no, que todo viene de San Salvador. Salvo las empresas locales que han logrado el brinco para allá. Claro. Manejan sus centros de producción, pero eso te limita que en San Miguel, después de que en los 50 tú estabas hablando que había una fábrica de gaseosas, una fábrica de lácteos, una fábrica de calcetines, una fábrica de camisas, había también muchas droguerías, sí. ¿verdad? Por el tema de salud. Sí. En la actualidad solo tenés 3 grandes empresas que tienen más de 1,000 empleados, que son las que se pueden considerar las más grandes. Entonces, pero hay de alguna manera otras grandes empresas que están en San Miguel que bien podrían montar aquí sus centros de producción, pero no se hace. O incluso el tema de los call centers, que es lo que les da el primer trabajo a muchos jóvenes en San Salvador, ha sido imposible montar uno en San Miguel por el problema del inglés. Entonces, no sé, creo que la ciudad, eso tiene mucho que ver con las autoridades, por supuesto, ¿no? Por cómo la piensen. Aquella gente de los 50 entendían que la mayoría eran extranjeros, vea, que se vinieron a vivir a San Miguel a pesar del calor, a pesar de las adversidades de estar lejos. Creo que también vieron en ello una oportunidad. Es que la hay. Claro. O sea, cuando tú vienes a San Miguel, ves que hay muchas cosas que pueden darte dinero. Pero el punto es de que aquella gente pensaba la ciudad porque ellos aquí van a vivir, ellos aquí sí van a morir. Es más, ahí están enterrados en el cementerio. A diferencia de que el que viene ahora viene a extraer, se llama una cultura de extracción. Sí. Sí, que no pensás en la ciudad. Es lo que estamos viendo, los nuevos negocios que se están gestando. Hay 2 ciudades que son las más antiguas. San Salvador ha cumplido este año 500 años y San Miguel va a cumplir 500 años dentro de 5 años. En ese sentido debemos de entender que las 2 primeras ciudades que se fundan en El Salvador actual van a ser San Salvador y San Miguel. Pero si te fijas, el centro histórico de San Miguel, que es un centro histórico de 500 años, está perdido. Nadie entiende. Yo tengo problemas contigo cuando te hablo del centro histórico y vos siempre, es que ahí no hay parqueo, es que ahí no, o sea, hay como una cosa de que entonces el centro histórico no sirve. Entonces, pues todo el mundo se puede, ahí no hay parqueo, ahí no se puede, es más, ahí hay mucha delincuencia social. Yo lo que te voy a decir ahorita es que para las nuevas autoridades, las que están, las que van a venir, las que se van las que van a destacar, existe una gran oportunidad. Pues sí, de mejorar la ciudad. Ahora bien, pero entonces si todo el mundo se concentra en la Roosevelt,
Pero, ¿qué es la Roosevelt? O sea, que ni siquiera... Ahorita, si yo en me la quiero, Roosevelt, a futuro, Sí. se van a configurar No, nuevos polos de desarrollo porque se vuelven insuficientes. Lo que sucede es de que, por ejemplo, no hay aceras. O sea, si yo me quiero ir a pie por toda la Roosevelt, estoy diciendo desde, por ejemplo, el encuentro hasta Metrocentro, que es, podríamos decir, toda la Roosevelt, te vas a hallar tramos que no hay ni siquiera aceras para caminar. Entonces, aquello que dicen que es lo mejor, ¿verdad?, lo más caro, entonces no tiene ni siquiera aceras para caminar. El centro histórico, te dicen no hay parqueo, no sirve, hay mucha prostitución, hay mucha vagancia, hay mucha suciedad. Entonces, la ciudad no sirve entonces. ¿Verdad? La ciudad solo está pensada para ponerlo en la Roosevelt porque ahí va todo el mundo y ahí haces negocio y ahí cobras y sacas dinero. Mira, nadie está pensando lo que pasa que en tener sí. una ciudad, ¿verdad?, que como el centro histórico de San Salvador, que el de San Miguel es el segundo, ¿verdad?, pueda volverse potable. Bueno, ojalá que este programa tenga aquí como la espinita de la oportunidad. La verdad que San Miguel es una tierra... Sí, nos ven. Bueno, ya me mataste, pero igual, o sea, creo que también es importante que los migueleños como tal también exista compromiso de por medio en este punto, porque al final tenemos que empezar por generar un cambio. Y son cambios de perspectivas también. Entonces, hay tanto que hablar sobre San Miguel y hoy que conmemoramos pues su aniversario, son 495 años de fundación, estamos a 5 años de los 500. ¿Qué depara para el futuro? ¿Qué hay para el futuro de San Miguel? Bueno, hay que arreglar el problema del tráfico. Que eso es, o sea, no puede ser que una ciudad tan pequeña tenga estas complicaciones de tráfico, que por ejemplo hay fechas en las que no se mueve nadie en el centro, que todo está topado. Que es de lunes a viernes. Entonces el problema del tráfico, el problema de mejorar la fiesta patronal, el carnaval de San Miguel. Hoy ha habido una reforma en los municipios, o sea, hoy también el cuco es de San Miguel en el sentido municipal. Hay que reactivar el centro histórico. Hay que pensar la ciudad para que genere puestos de trabajo para los migueleños. Esto pasa por ejemplo, volver a San Miguel un municipio agrícola para que haya producción de comida, es decir, verduras, frutas, legumbres y también carne, que eso ya pasó en San Miguel, eso ya existía y que se ha dejado porque es mejor traer todo ya hecho de San Salvador. Bueno, pues entonces tenés que atreverte a hacerlo aquí, a producirlo aquí, porque de paso generás trabajo aquí. Entonces hay que pensarlo de esa manera. Mi padre cuando funda en 1940 el León d'Or lo hace porque no había un lugar en la ciudad con mesas y sillas para sentarse. Entonces él decide poner un lugar en el portal Prunera, en el portal Curi, poner un lugar con mesas y sillas para vender un menú de comida española y pone un salón comedor que le llamó Salón León d'Or. Entonces tenés que pensar así la ciudad. Bueno, la invitación está hecha. Son 500 años los que nos van a respaldar en los próximos, luego de 5 años. Podríamos pasar horas y horas hablando sobre San Miguel y aprendiendo de la historia de San Miguel. Hoy quisimos compartir este momento sobre la fundación de la Vía de San Miguel de la Frontera. No nos queda más que agradecer a todo el equipo y viva San Miguel, viva la Perla de Oriente. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerde que nos mantenemos en las redes a través de la 301 Ruta de Historia. Por hoy vamos a quedar hasta aquí. Pásenla bien y seguimos en contacto. La 301 hay que abordar. Historia viva para contar. Cultura que te hará vibrar.